En esta lección vamos a estudiar la proporcionalidad. Este es un tema de mucho interés y muy útil para la resolución de problemas de orden práctico. Hemos agrupado el contenido de la lección en 4 apartados. Conjuntos numéricos proporcionales. Magnitudes directa e inversamente proporcionales. Razones y proporciones. Como hemos dicho, en este primer apartado trataremos los conjuntos numéricos proporcionales. Pon toda tu atención. En una librería se venden lápices de una determinada marca a 8 pesetas cada uno. Sabiendo lo que vale un lápiz, deseamos saber cuánto valen 2 lápices, cuánto valen 3 lápices y cuánto valen 4 lápices. Vamos a escribir en una tabla el valor en pesetas de cada número de lápices. El valor en pesetas de un lápiz sabemos que es 8 pesetas. El valor de 2 lápices será el producto de lo que vale un lápiz multiplicado por el número de lápices. En este caso, 8 por 2 es igual a 16 pesetas. Tres lápices tendrán un valor de 3 por 8, que es igual a 24 pesetas. Y por último, el valor de 4 lápices será el producto de 4 por 8, o sea, 32 pesetas. Multiplicando por 8, que es el valor de un lápiz, podríamos hallar el valor en pesetas de cualquier número de lápices. Con los números de las columnas de la tabla anterior formamos 2 conjuntos numéricos. El conjunto A, o conjunto inicial, tiene como elementos el número de lápices. Y el conjunto B, o conjunto final, tiene como elementos el valor en pesetas de cada número de lápices. Entre los conjuntos A y B hay establecida una aplicación numérica. Como ya sabes, una aplicación en el lenguaje de los conjuntos es una correspondencia en la que de todos y cada uno de los elementos del conjunto inicial sale una sola flecha. Comprueba cómo de cada elemento del conjunto A sale una sola flecha hacia el conjunto B, por lo que se establece entre los dos conjuntos una relación que podemos denominar aplicación numérica. Relacionando los elementos de los dos conjuntos tenemos que 8 dividido entre 1 es igual a 8. $16 dividido entre 2 también es igual a 8. $24 dividido entre 3 sigue siendo igual a 8. Y 32 dividido entre 4 también es igual a 8. Como ves, el cociente de la división entre un elemento del conjunto B y su elemento correspondiente del conjunto A es 8 en todos los casos. Los resultados de dividir los elementos del conjunto B entre los elementos correspondientes del conjunto A son iguales. Por esta razón decimos que el cociente es constante y que la aplicación establecida es una proporcionalidad. Los conjuntos A y B son proporcionales. En nuestro ejemplo, decir que los conjuntos A y B son proporcionales significa, como tú sabes, que el valor en pesetas de los lápices es proporcional al número de lápices. Es evidente si recuerdas que cada elemento del conjunto B lo hemos obtenido multiplicando el elemento correspondiente del conjunto A por un mismo número, o sea, el valor de un lápiz.
Las correspondencias que se establecen entre los elementos de dos conjuntos numéricos pueden ser, como hemos visto, proporcionales, pero también puede suceder que no sean proporcionales. Fíjate en estos conjuntos. Para saber si la correspondencia de los conjuntos A y C es una proporcionalidad, debemos relacionar mediante flechas los elementos correspondientes de los dos conjuntos. Realizando las divisiones para hallar los cocientes respectivos, obtenemos 2 dividido entre 2 es igual a 1. 9 dividido entre 3 es igual a 3. Y 8 dividido entre 4 es igual a 2. Los cocientes obtenidos son distintos, por lo que la correspondencia establecida no es una proporcionalidad. Los conjuntos A y C no son proporcionales. Recordemos que para que dos conjuntos sean proporcionales, el cociente entre los elementos de un conjunto y los elementos correspondientes del otro conjunto ha de ser constante, es decir, todos los cocientes han de ser iguales. Tenemos dos nuevos conjuntos, el C y el D. Ahora la relación entre los elementos de ambos conjuntos es la siguiente. A la vista de esta correspondencia debes determinar si la aplicación establecida es una proporcionalidad, es decir, si los conjuntos C y D son proporcionales. Ya sabes, debes relacionar los elementos de los dos conjuntos. Como son números sencillos, te será fácil hacer las divisiones. Habrás comprobado que al dividir cada elemento del conjunto final D por su elemento correspondiente del conjunto inicial C, el resultado o cociente era el mismo en todos los casos. El cociente constante es el 2, y la respuesta correcta es que los conjuntos C y D son conjuntos proporcionales. Cuando entre dos conjuntos se establece una proporcionalidad, el cociente que resulta de dividir un elemento del conjunto final por su correspondiente del conjunto inicial se llama coeficiente de la aplicación o razón de la proporcionalidad. En el ejercicio que estamos tratando, el coeficiente o razón de proporcionalidad es 2. También podemos determinar esta aplicación diciendo que cada elemento del conjunto final D es el resultado de multiplicar su elemento correspondiente del conjunto inicial C por el coeficiente o razón de proporcionalidad 2. Observa estos dos conjuntos numéricos. En ellos hay establecida una aplicación de proporcionalidad. La representamos así. Podemos leer esta representación diciendo que cada elemento del conjunto A está relacionado con su elemento correspondiente del conjunto B, según un criterio de formación que establece F. Como habrás adivinado, F es el coeficiente de la aplicación o razón de la proporcionalidad. De lo que se trata en este ejercicio es de hallar el valor de F. Vamos a resolverlo. Entre dos conjuntos numéricos proporcionales, el coeficiente o razón se halla dividiendo un elemento del conjunto final por el elemento correspondiente del conjunto inicial. Podemos tomar cualquiera de los pares de números que se relacionan. Por ejemplo, 6 y 2. En efecto, el coeficiente de la aplicación o razón de proporcionalidad es 3. Comprueba con los otros pares de números y verás que la razón es en todos los casos 3.
Una aplicación es un tipo de correspondencia en la que de todos y cada uno de los elementos del conjunto inicial sale una sola flecha. Se dice que una aplicación establecida es una proporcionalidad cuando el cociente entre los elementos del conjunto final y los elementos correspondientes del conjunto inicial es constante, o sea, que se repite en todos los cocientes. Cuando sucede este hecho, se dice que los conjuntos son proporcionales. En una proporcionalidad se llama coeficiente de la aplicación o razón de proporcionalidad al cociente que resulta de dividir un elemento del conjunto final entre su correspondiente en el conjunto inicial. Ya hemos visto lo que es una proporcionalidad y la razón o coeficiente de una proporcionalidad. En este apartado estudiaremos las magnitudes directamente proporcionales y las magnitudes inversamente proporcionales. En un establecimiento se vende un producto envasado en bolsas de plástico de 1 kilogramo, 2 kilogramos y 3 kilogramos. El precio de venta es de 60 pesetas el kilogramo. Vamos a utilizar la palabra magnitud. Ya sabes que todo lo que se puede medir recibe el nombre de magnitud. Veamos. Entre la magnitud peso y la magnitud dinero existe una correspondencia que establece que cuantos más kilogramos compremos, el importe del producto aumentará en la misma proporción. En este ejemplo, la razón de la proporción es el precio por kilogramo de producto, o sea, 60 pesetas. Para hallar el importe de una cantidad de producto, debemos multiplicar el peso por el precio del kilogramo, y el resultado será el importe del producto. Fíjate bien, el importe aumenta en la misma proporción que el peso. 2 kilogramos valen 120 pesetas y 3 kilogramos 180 pesetas. Cuando dos magnitudes varían en la misma proporción, como en este ejemplo, se dice que las magnitudes son directamente proporcionales. También podemos decir dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una cantidad de una de ellas por cualquier número, la cantidad correspondiente de la otra queda multiplicada por dicho número. Para que comprendas bien las magnitudes directamente proporcionales, vamos a ver un par de ejemplos más. En este caso se relacionan dos magnitudes, la longitud de un cuerpo y su peso. Piensa qué ocurrirá si aumenta o disminuye la longitud. Aumentará o disminuirá en proporción directa el peso. ¿Son, pues, magnitudes directamente proporcionales? Naturalmente, la longitud de un cuerpo y su peso son directamente proporcionales. Si aumentamos o disminuimos la longitud, el peso aumenta o disminuye en la misma proporción. A más longitud, más peso, y a menos longitud, menos peso. Viceversa, si aumenta o disminuye el peso, ello quiere decir que aumenta o disminuye
la longitud en la misma proporción. Veamos ahora. En este ejemplo se relacionan las magnitudes representadas por el espacio recorrido y el tiempo empleado. Si el motorista emplea más o menos tiempo, recorrerá proporcionalmente más o menos espacio. Es decir, el espacio recorrido y el tiempo empleado son magnitudes directamente proporcionales. Sí, claro que sí. Cuanto más tiempo esté corriendo el motorista, más espacio o longitud habrá recorrido. Vamos a comprobarlo. Supongamos que el motorista corre a una velocidad de 1 kilómetro por minuto. Ahora va a correr durante 1 minuto. En 1 minuto ha recorrido 1 kilómetro. Ahora correrá durante 2 minutos. En 2 minutos, el motorista ha recorrido 2 kilómetros. Por último, ahora correrá durante 3 minutos. En 3 minutos ha recorrido 3 kilómetros. Como ves en la tabla, a mayor tiempo, mayor espacio, y a menos tiempo, menos espacio. Luego, son magnitudes directamente proporcionales. Fíjate bien, ahora vamos a estudiar un ejemplo distinto. Tenemos 6 contenedores en un almacén, como ves, y debemos transportarlos a otro almacén, el de la derecha. En un camión solo cabe un contenedor, y un camión tarda 1 hora en transportar el contenedor de un almacén al otro. Como es natural, el tiempo total para realizar el transporte de los 6 contenedores dependerá del número de camiones que se utilice. En este ejemplo se relacionan, pues, dos magnitudes: el número de camiones que se utilice y el tiempo o número de horas que se tardará en realizar el trabajo. Empezaremos realizando el transporte de los 6 contenedores con un solo camión. Recuerda que un camión tarda 1 hora en realizar cada viaje. Contemos las horas que tarda. Una hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas. O sea que un camión ha tardado 6 horas en realizar el transporte de los 6 contenedores. Ahora realizaremos el transporte de los 6 contenedores utilizando 2 camiones. Contemos las horas que tardan los 2 camiones. Una hora, 2 horas,
3 horas. Con 2 camiones se ha tardado 3 horas. Vemos que con más camiones se tardan menos horas. Si realizamos el trabajo con 3 camiones, aún serán menos las horas que tardaremos. Veamos. Una hora. Dos horas. Con 3 camiones hemos tardado 2 horas. En la medida que utilicemos más camiones, tardaremos menos horas. Veámoslo una vez más. Ahora con 6 camiones, tantos como contenedores. Seis camiones han tardado 1 hora. Con un solo viaje transportan todos los contenedores. Fíjate en los resultados. Cuantos menos camiones, más horas, y cuantos más camiones, menos horas. Como ves, esta proporcionalidad es distinta a la de los ejemplos que hemos estudiado anteriormente. En este caso decimos que el número de camiones y las horas varían inversamente. Cuando, como en este ejemplo, una magnitud varía proporcionalmente a la otra, pero en sentido inverso, se dice que las magnitudes son inversamente proporcionales. Recuerda, 2 magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar una cantidad de una de ellas por cualquier número, la cantidad correspondiente de la otra queda dividida por dicho número. Para que reflexiones y comprendas mejor las magnitudes inversamente proporcionales, vamos a analizar otros ejemplos. Aparecerá un ejemplo donde se relacionan 2 magnitudes. Debemos estudiarlo y dar la respuesta correcta. ¿El número de grifos y el tiempo de llenado del depósito son magnitudes inversamente proporcionales? Analiza cómo varían entre sí estas 2 magnitudes. Sí, el número de grifos que llenan un depósito y el tiempo empleado en llenarlo son magnitudes inversamente proporcionales. A más grifos, mayor cantidad de agua y menor tiempo de llenado. Igualmente es verdad, si deseamos aumentar el tiempo de llenado, disminuiremos el número de grifos. Veamos el otro ejemplo. La respuesta también es sí. Es evidente que si el coche va a mayor velocidad, recorre un mismo espacio en un tiempo menor. Por el contrario, si el coche reduce la velocidad, el tiempo que empleará será superior.
Dos magnitudes son directamente proporcionales cuando al multiplicar una cantidad de una de ellas por cualquier número, la cantidad correspondiente de la otra queda multiplicada por dicho número. Dos magnitudes son inversamente proporcionales cuando al multiplicar una cantidad de una de ellas por cualquier número, la cantidad correspondiente de la otra queda dividida por ese número. En esta lección ya hemos estudiado los conjuntos numéricos proporcionales, las magnitudes directamente proporcionales y las magnitudes inversamente proporcionales. A continuación conoceremos el concepto de razón, muy relacionado con los contenidos anteriores. Estás viendo una división expresada en forma de división indicada. Y ahora la misma división expresada en forma de fracción. Pues bien, atiende al nuevo concepto. Se llama razón al cociente indicado de dos números y se expresa tanto en forma de fracción como en forma de división indicada. Recuerda, se llama razón al cociente indicado de dos números. Y se expresa, como hemos dicho, en forma de fracción o de división indicada. Los términos de una razón son el antecedente y el consecuente. Veamos. En una razón que se expresa en forma de fracción, el número que es el numerador en la fracción se le denomina antecedente en la razón. Y al número que es el denominador en la fracción se le denomina consecuente en la razón. De manera análoga, en una razón expresada como una división indicada, al número que es el dividendo se le denomina antecedente de la razón. Y al número que es el divisor se le denomina consecuente de la razón. Así, los términos de la razón 2 séptimos son antecedente 2 y consecuente 7. En la razón 3 quintos, 3 es el antecedente y 5 es el consecuente. La razón que estás viendo está expresada como una fracción. El 6 es el término antecedente y el 2 el término consecuente. Si dividimos 6 entre 2, es decir, si dividimos el antecedente entre el consecuente, el cociente obtenido es el valor de la razón. En este ejemplo, el valor de la razón es 3. Veamos este otro ejemplo. El valor de la razón 3 quintos es 0,6, un número decimal. Ya sabes, lo hemos obtenido dividiendo el antecedente 3
entre el consecuente 5. El valor de la razón 3/5, como hemos visto, es 0,6. Atiende a lo que te voy a decir. Llamaremos razones equivalentes a aquellas razones que tienen el mismo valor. ¿Cuál es el valor de la razón 6/10? Hagamos la división. El valor de la razón 6/10 es 0,6. Comprobamos que es el mismo valor que el de la razón 3/5. Como el valor de ambas razones es el mismo, son razones equivalentes, y ello nos permite establecer la siguiente igualdad. Y enunciar que dos razones son equivalentes cuando tienen el mismo valor. El valor de la razón 8/2 es 4. El valor de la razón 6/3 es 2. En este caso, ambas razones tienen distintos valores. Ello quiere decir que no son razones equivalentes. Y por lo tanto, una de ellas es mayor que la otra, y viceversa. La razón 8/2 tiene valor 4 y la razón 6/3 tiene valor 2. Decimos que una razón es mayor que otra si su valor es mayor. Está claro que 4 es mayor que 2. Entonces, la razón 8/2 es mayor que la razón 6/3. Y viceversa. Podemos decir que la razón 6/3 es menor que la razón 8/2 porque su valor es menor. Creo que no hace falta recordar que estos signos quieren decir mayor y menor, respectivamente. Recuerda, una razón es mayor que otra cuando su valor es mayor. Y una razón es menor que otra cuando su valor es menor. Ya hemos visto qué son las razones, cómo se expresan y cuál es su valor. También hemos visto cuando dos razones son equivalentes y cuando una razón es mayor o menor que la otra. Se llama razón al cociente indicado de dos números y a sus términos se les llama antecedente y consecuente. Valor de una razón es el cociente de dividir el antecedente por el consecuente, o sea, el cociente de la razón. Dos razones son equivalentes cuando tienen el mismo valor. Una razón es mayor que otra cuando su valor es mayor y una razón es menor que otra cuando su valor es menor. Después de las razones, estudiaremos un nuevo concepto que tiene mucho que ver con todo lo que llevamos visto en esta lección. Son las proporciones.
Fíjate en estas razones. Ambas son equivalentes porque el valor de las dos razones es el mismo. Si dividimos los antecedentes por sus consecuentes respectivos, el cociente es 1,5 en los dos casos. Si las dos razones tienen el mismo valor, es que ambas razones son equivalentes y podemos establecer esta igualdad. Ahora presta atención a lo que te voy a decir. A la igualdad de dos razones se le llama proporción. Así, la igualdad 3 medios igual a 9 sextos que estás viendo es una proporción. ¿Este par de razones forman una proporción? Esta es la pregunta que debemos contestar. Como tú ya sabes, para que dos razones formen una proporción, ambas han de ser equivalentes, y para que sean equivalentes deben tener el mismo valor. Si dividimos los antecedentes por sus respectivos consecuentes, 6 por 3 y 4 por 2, la razón es 2. Es la misma en las dos razones, lo que quiere decir que son razones equivalentes y que podemos establecer su igualdad. Contestamos con un sí porque efectivamente estas dos razones forman una proporción. ¿Este par de razones forma una proporción? Analiza las razones como hemos hecho en el ejercicio anterior y tendrás la respuesta. El valor de las razones es distinto. Por lo tanto, no son equivalentes y no forman una proporción. Por último, ¿estas dos razones forman una proporción? Claro que sí. El valor de ambas razones es 0,5 y por lo tanto son equivalentes y forman una proporción. Las razones, y lo mismo las proporciones, se pueden expresar de forma general utilizando letras que representan sus términos. Estos términos están ordenados así. El antecedente A es el primer término. El consecuente B es el segundo término. El antecedente C es el tercer término. Y el consecuente D es el cuarto término. Considerando la proporción desde otro punto de vista, al primer término y al cuarto término se les denomina extremos. Y a los términos segundo y tercero se les denomina medios. Observa con detenimiento las dos terminologías. Vamos a completar este esquema denominando cada término según sea antecedente o consecuente. Los términos A y C son términos antecedentes. Y los términos B y D son los consecuentes.
Trata de recordar esta terminología. La utilizaremos en los próximos contenidos de esta lección. Ya sabemos que una proporción es la igualdad de dos razones. En la proporción que estás viendo, el 2 y el 6 son los extremos y el 3 y el 4 son los medios. Así los acompañamos con las letras identificativas. E significa extremo y M significa medio. A partir de esta proporción vamos a hallar la propiedad fundamental de las proporciones. Atiende, por favor. Como tú sabes, si multiplicamos los dos miembros de una igualdad por un mismo número, la igualdad no varía. Así, multiplicamos los dos miembros de esta igualdad por los consecuentes 3 y 6. Simplificando dentro de cada miembro nos queda una igualdad que dice que el producto de 2 por 6 es igual al producto de 4 por 3. Evidentemente, en este caso, 12 es igual a 12. Pues bien, el 2 y el 6 son los términos extremos de la proporción, y el 4 y el 3 son los términos medios. Así, esta igualdad que hemos obtenido nos permite enunciar que en toda proporción el producto de extremos es igual al producto de medios y viceversa. O sea, en toda proporción el producto de medios es igual al producto de extremos. Esta es la llamada propiedad fundamental de las proporciones. En esta proporción podemos hallar el producto de B por C. Los términos B y C son los medios de la proporción, y utilizando la propiedad fundamental de la proporción, sabemos que el producto de medios es igual al producto de extremos. Entonces, el producto de medios B por C es igual a 60, que es el producto de los extremos. De forma parecida podemos hallar el producto de los extremos A y D. Como conocemos los medios 3 y 4 y sabemos que el producto de los medios de una proporción es igual al producto de extremos, podemos escribir el producto de los extremos A por D es igual a 12, que es el producto de los medios de la proporción. Ya hemos visto cómo podemos hallar el producto de los medios conociendo los extremos y cómo podemos hallar el producto de los extremos conociendo los medios. A partir de la misma propiedad fundamental de las proporciones, podemos determinar el valor de un extremo si conocemos el otro extremo y los medios de la proporción. Así, en la proporción siguiente, calculamos el valor del extremo A multiplicando los medios entre sí y dividiendo por el extremo conocido. Después de realizar estas operaciones, el valor del extremo A es 3. A partir de este ejemplo podemos afirmar que un extremo es igual al producto de los medios dividido por el otro extremo.
Los dos extremos se calculan de la misma forma. A partir de esta proporción, insistimos en el cálculo de extremos. Podemos decir que en general se cumple que el extremo A es igual a y que el extremo D es igual a Comprueba con detenimiento cómo en ambos casos el valor de un extremo es igual al producto de medios dividido por el otro extremo. Ahora hallaremos el valor de un medio conociendo el otro medio y los dos extremos de la proporción. En una proporción el valor de un medio se calcula multiplicando los extremos entre sí y dividiendo por el medio que conocemos. Después de realizar estas operaciones, el valor del medio b es 4. De este ejemplo, y partiendo siempre de que el producto de medios es igual al producto de extremos, podemos decir que un medio es igual al producto de los extremos dividido por el otro medio. Los dos medios se calculan de la misma forma. Ahora, partiendo de la proporción que estás viendo, insistimos en el cálculo de medios. En general podemos decir que se cumple que el medio b es igual a y que el medio c es igual a Comprueba con detenimiento cómo en ambos casos el valor de un medio es igual al producto de extremos dividido por el otro medio. A modo de conclusión, veamos dos nuevos ejercicios sobre extremos y medios. En esta proporción que estás viendo, ¿cuál es el valor de D? Recuerda los ejemplos que hemos explicado anteriormente. El valor del extremo D es 2. Atiende, por favor, al otro ejercicio. En este caso, el valor desconocido es el de uno de los medios. ¿Cuál es el valor de C? Utilizando correctamente los conocimientos que hemos estudiado, hallamos que el valor del medio C es 3. Hemos estudiado cómo se calcula el valor de uno de los medios de una proporción y el valor de uno de los extremos, conociendo los otros tres términos. En ambos casos, el método empleado lo hemos deducido de la propiedad fundamental de la proporción, que dice: en una proporción, el producto de medios es igual al producto de extremos. Pues bien, la misma propiedad nos permite permutar entre sí los términos manteniéndose la proporción. Veremos diferentes casos que se pueden dar partiendo de la proporción que está en pantalla. Primer caso: permutación de los medios entre sí. Ya hemos permutado los medios. Para comprobar que la proporción se cumple, damos valores a una proporción análoga. Y efectuamos la permutación de los medios. Así. Comprueba que la proporción se cumple. En los dos casos, el producto de medios es igual al producto de extremos. Seguimos con otro tipo de permutación. Segundo caso.
Permutar extremos entre sí. Ya hemos permutado los extremos. Ahora comprobamos en una proporción análoga si se cumple la proporción antes y después de permutar los extremos. Efectivamente, en ambos casos, el producto de extremos es igual al producto de medios. Tercer caso de permutación, invirtiendo las razones. Los términos que eran antecedentes ahora son consecuentes y los que eran consecuentes ahora son antecedentes. Comprobemos en una proporción análoga si se cumple la proporción. En ambos casos se cumple la proporción. Ya hemos obtenido 4 formas diferentes de escribir una proporción con los mismos números y solo permutando las razones obtendríamos otras tantas. En una proporción se puede operar con los dos términos de manera que se obtengan ciertas igualdades. Eso sí, deben respetarse las propiedades de las razones y de la proporción. Veamos un ejemplo. A partir de la proporción que estás viendo, podemos obtener una razón equivalente que tendrá como antecedente la suma de los antecedentes de la proporción. Y como consecuente, la suma de los consecuentes de la proporción. De modo parecido podemos obtener otra razón equivalente. Su antecedente será la diferencia de los antecedentes de la proporción. Y su consecuente, la diferencia de los consecuentes de la proporción. Si damos valores a los términos de la proporción, comprobaremos que todas las razones tienen el mismo valor. Hemos visto las igualdades que consideramos más significativas. Este es el final de la lección. Ya sabes qué es una proporcionalidad, una razón y una proporción. Como dijimos al principio, sus contenidos son de gran utilidad para la resolución de problemas y para comprender los contenidos de las próximas lecciones. Se llama proporción a la igualdad de dos razones. Los términos primero y cuarto de la proporción se llaman extremos y los términos segundo y tercero se llaman medios. La propiedad fundamental de las proporciones dice: en toda proporción, el producto de los extremos es igual al producto de los medios y viceversa.